Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este quinto diálogo de la Cátedra MESVAL. Cedo la palabra a Julio Olmos, que es el coordinador general del área de desarrollo económico sostenible del Ayuntamiento de Valencia, que es quien va a inaugurar este quinto diálogo. Muchas gracias, se me escucha bien, y buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. En primer lugar, quiero excusar la asistencia de Pilar Bernabé, la teniente de alcalde del área de desarrollo económico, porque un compromiso anterior le ha hecho imposible venir, pero sí que tiene mucho interés siempre en que participemos desde el ayuntamiento y estemos presentes, especialmente cuando se trata de actos en los que hay jóvenes, en los que quienes de alguna manera van a gobernarnos, van a tener en el futuro la responsabilidad de dirigir el país y de dirigir nuestras empresas, conocer cuál es su opinión y ayudar a que tomemos mejor las decisiones contando con vuestro punto de vista. El debate que hoy nos trae es sobre el futuro del comercio. El comercio es una parte muy importante, como todos sabemos, del ámbito económico, especialmente de las ciudades, y por lo tanto va a ser muy interesante el debate que tendremos aquí. Quiero agradecer al decano y a la cátedra MESVAL, que es un instrumento muy potente que tiene el Ayuntamiento de Valencia para anticipar cuáles pueden ser las tendencias y las necesidades de cambio en las políticas públicas que desde el Ayuntamiento, incluso desde un ámbito más amplio, lo que sería el área metropolitana de Valencia, podemos diseñar. No quiero alargarme mucho porque creo que lo interesante es que podamos luego tener un debate, que podáis preguntar, que también los ponentes que nos acompañan, que son quienes verdaderamente saben cómo está la situación y qué medidas plantean para que podamos entre todos afrontar mejor una salida lo antes posible y no perdernos en el bosque. Quiero empezar con una frase de Benedetti que siempre me viene a la mente en estos tiempos revueltos, y es que el viejo poeta decía que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Eso es especialmente aplicable a las administraciones públicas. Nosotros habíamos empezado a tener o a intuir cuáles eran las necesidades del futuro. Sabéis que una preocupación muy importante de las administraciones es el empleo. Y habíamos creado un consenso en el que los principales organismos internacionales entendían que había tres tendencias o tres factores que debíamos incorporar en nuestro quehacer para poder avanzar hacia un futuro en el que todos tuvieran más oportunidades de obtener un empleo. Era necesario tener habilidades sociales y habilidades de trabajo compartido, no solo entre personas, sino personas y máquinas. Esto es un tema muy importante que está encima de la mesa. Era necesario tener habilidades digitales también, porque está claro que el futuro va a venir en una parte muy importante definido por la tecnología, y también era muy importante manejar los idiomas. Pues cuando con esos ingredientes empezábamos a tener soluciones, vino la pandemia y nos dio un revolcón muy importante. Ese futuro del empleo ahora tenemos que volver a construirlo entre todos, porque ciertamente yo no sé si el peso de cada una de estas tres variables sigue siendo el mismo o incluso alguna otra variable tenemos que ponerla encima de la mesa. Y ahora es importante que antes de definir a dónde queremos ir, intentemos anticipar cómo nos vamos a encontrar dentro de unos años. Yo sé que en este momento es mucha la presión que tenemos para tomar medidas, para dar respuestas, y sobre todo en el entorno en el que yo me muevo. En el entorno de los políticos parece que si no eres capaz de dar una solución inmediata a todo, eres un incompetente. Pues yo creo que no. Yo creo que hay veces que el político tiene que callar y tiene que pensar y tiene que reflexionar, y para ello estos foros son fundamentales. Por cierto, tenemos un foro muy interesante dentro de muy poquito, el día 26 y 27, que será el nuevo foro con el formato, por el contexto en el que estamos, digital, formato online, el Retail Future, en el que vamos a tener, por cierto, algunos de nuestros ponentes que van a participar allí, y que va a hablar de cuáles son esas cuestiones que preocupan desde el punto de vista del comercio y cuáles pueden ser las soluciones que junto desde la administración, desde el sector privado, desde las universidades podamos afrontar. Pero por acotarlo al ámbito de la administración pública,
yo creo que es muy importante que tengamos capacidad de sintetizar. Muchos de vosotros sabéis que las administraciones evidentemente son recaudadoras de impuestos, que con esos impuestos prestan servicios, y el éxito está en que entre quien paga esos impuestos y quien recibe esos servicios exista un grado podríamos decir, de entendimiento, que se considere justo y adecuado. Las administraciones tienen 3 grandes superpoderes, no solo la recaudación de impuestos, aun siendo muy importante. Tienen el poder de la regulación, y yo los voy a dar por el orden que entiendo que es en función de su importancia. El primer superpoder que tienen, si sirviera pues un poco el símil con los superhéroes, es el de la regulación. La regulación es la capacidad de establecer normas, de establecer mecanismos, de establecer pautas que definan o limiten la posibilidad de actuación de los agentes, ya sean públicos, ya sean privados. Es decir, cuando ordenamos un determinado sector, si nos pasamos de frenada y lo hacemos mal, estamos limitando la actividad económica. Si nos quedamos cortos, quizás estamos generando un problema adicional, porque esa regulación aparentemente es justa, pero está permitiendo situaciones de monopolio, de duopolio, excesos en el mercado. Ese gran superpoder es muy importante porque además la administración local, a lo mejor luego os digo que en otras cuestiones no tenemos margen, ahí sí que tenemos mucho margen. El segundo superpoder es el superpoder del fomento. Tenemos, gracias a esos impuestos que recaudamos y a los que se recaudan en otros ámbitos, una cantidad de recursos, más de 900 millones el Ayuntamiento de Valencia, que estos días está terminando de perfilar sus cuentas, para apoyar, para complementar, para, de alguna manera, satisfacer necesidades que se presentan en el sector privado y que deberían ir encaminadas o siempre vinculadas al interés público. No deberíamos hacerlas por cuestiones espurias, sino dentro de una lógica estratégica y con esa justificación de que quien recibe fondos públicos es porque está haciendo algo que no solo le vale a él, sino que le vale a todos. Y el tercer superpoder, que espero que no lo tengáis que conocer, es el poder de la coacción, es el poder de la policía, se llamaba antiguamente en el siglo XIX, y es para aquellos que dentro del marco regulador o dentro del marco o del superpoder del fomento se exceden y reciben una sanción, reciben una multa o reciben una obligación de restaurar la actividad en un peldaño anterior, cuando has ejercido una actividad sin tener todos los permisos para ello. Simplificando mucho, ¿para qué tenemos que utilizar estos 3 grandes poderes la administración? Pues no debemos engañarnos. Tenemos que utilizarlos para conseguir las empresas, en este caso que el comercio sea competitivo. Para que el comercio sea competitivo tenemos que utilizar esos 3 poderes para permitir que se cree un marco que puedan desarrollarse negocios sin restricciones abusivas o indebidas. Tener un mecanismo de fomento que haga que entre los distintos comerciantes, entre los distintos empresarios y autónomos, se promocionen aquellos que efectivamente aportan un elemento adicional frente al resto y utilizar la coacción frente a los pillos. Ahí lo dejo, tampoco hace falta que expliquemos más de por qué hay que tener también reglas de policía. Podemos dejarnos llevar por las modas. Y parece que ahora, si no tenemos startups en nuestros discursos, si no tenemos verticales, si no hablamos de innovación, estamos de modé, estamos fuera de onda. Pues bien, yo soy de aquellos que dice que está muy bien que innovemos, está muy bien que creemos startups, pero que si no sabemos exactamente para qué las queremos crear y hacia dónde vamos, no nos van a servir de nada. Vamos a seguir teniendo un problema que se llama supervivencia. Nosotros desde la administración es verdad que muchas veces tenemos unos plazos que nos marcan y que nos delimitan que tenemos que ejecutar el presupuesto, pero es verdad que necesitamos planificar más y planificar mejor y eso es lo que nos va a permitir que tengamos la perspectiva y las luces largas de saber hacia dónde queremos ir. Decía al principio que nos llegó la pandemia y nos truncó toda la planificación y todo el trabajo que habíamos hecho de pensar un poco sobre el futuro. ¿Qué hemos hecho como consecuencia de la pandemia? Lo primero que hicimos fue analizar cómo estaba la situación, cuál había sido el golpe que nos habían dado y para ello necesitamos contar con el sector privado, que es quien conoce y tiene los datos en el día a día. Creamos un panel de seguimiento económico y social en el que incorporamos en distintas sesiones
a los agentes económicos y sociales y nos fueron dando una información que nos permitía conocer cómo se encontraban los distintos sectores en la ciudad. Uno de ellos, el primero, fue el comercio. El golpe que recibió el comercio en la ciudad fue un golpe, yo creo, que como nunca antes se había percibido. ¿Vale? Ello consecuencia también de nuestra propia idiosincrasia y de que llevábamos una etapa en la que ya se venía notando un cierto cansancio del modelo. Tendencias como la necesaria digitalización, como la incorporación de nuevos modos de gobernanza de los comercios, el intentar incrementar de alguna manera la competitividad del comercio a través de mecanismos de cooperación entre ellos, avalados o apoyados por la Administración, son vías que algunas ciudades han puesto en marcha y que aquí vendrían muy bien. Pero todo esto deberíamos hacerlo de la mano del sector privado y también al mismo tiempo con un plan que permitiera conocer cuál es la situación. Después de tener esa información, el panorama era tan crítico que la Administración, y no porque, volviendo un poco al símil que os mandaba, no porque seamos superhéroes, sino porque tenemos que empatizar con la situación, había que tramitar unas ayudas de manera directa, lo más rápidamente que pudiéramos. Y así lo hicimos, y así nos llovieron las críticas, porque por primera vez el Ayuntamiento sacó una convocatoria en la que se presentaron 17.000 instancias. Y también cometimos la osadía de entender que todo el sector económico estaba tan mal que no queríamos que nos tuvieran que presentar un proyecto, una memoria justificativa de la caída de ingresos, que nos tuvieran que presentar sus libros contables, sino que entendíamos que ante un cierre decretado por un estado de alarma, todos estaban en una situación de percibir. Pusimos algunos parámetros que permitieran que quedaran fuera aquellas actividades económicas que podían haber estado de alguna manera a refugio del impacto de la crisis. Pero quitando todo ese sector, que más o menos se había mantenido, intentamos apoyar al comercio de la ciudad. ¿Me estoy extendiendo para hacer la introducción? Pues decírmelo. Perdón, cedo la palabra. Disculpadme por haberme extendido y hablamos. Muchas gracias, Julio. Perdón. La verdad es que... Sí, termina tú, termina. No, la verdad es que la verdad es que nos ha venido bien porque nos está dando lo que es el punto de vista desde la Administración, ¿vale? De cómo han entendido toda esta situación que está... Tenía que haber sido 5 minutos. Sí, sí. Cómo han vivido desde la Administración Pública toda esta situación que por su parte ha vivido el pequeño comercio. Pero bueno, entrando al tema que nos ocupa, simplemente deciros, porque ahora voy a cortar yo lo que tenía preparado, lo voy a cortar para ir directamente al grano, simplemente deciros que el pequeño comercio, como os podéis imaginar, es una herramienta indispensable en las ciudades y que representa y aporta mucho a ciudades y al país, tanto en PIB, en términos de empleo, empresas que ocupa, etcétera. Y que se está enfrentando a muchos retos, ¿vale? De los que vamos a hablar hoy y no os voy a adelantar porque vamos a ir viéndolos uno por uno. Sí que quiero presentar a los ponentes de este diálogo, porque son los que realmente conocen la temática y realmente los que nos van a aportar su visión de cómo se enfrenta el pequeño comercio a estos retos. Y en este sentido, bueno, tenemos a Julio Olmos, que ya os lo he presentado, ¿vale? Tenemos también a Eva Blasco, presidenta en Valencia de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Además, también es presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia y además también es consejera delegada de Europa Travel. A su lado, a la derecha, tenemos a Rafael Torres, o Rafa, ¿vale? Que es empresario también en el sector de la joyería, se puede decir, ¿no? Y presidente de la patronal Confecomers, la Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia. Además, también es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Española de Comercio, perdón. Y a su izquierda, a la izquierda de Isabel, tenemos a Isabel Cosme. Isabel Cosme es empresaria también, en este caso del sector de la moda,
¿de acuerdo? Ha ocupado, ella empezó sus andaduras profesionales en IBM como analista financiero, pero luego pasó al sector de la moda y el retail, primero en la empresa familiar Present Rodríguez, y actualmente ha sido la fundadora y es la manager de Black Cape, una tienda de moda masculina, no sé si la conoces. Bueno, ella además ha sido, bueno, 3 de nuestros ponentes han estudiado en la Facultad de Economía. Isabel fue además madrina cuando la facultad cumplió sus 50. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale, entonces, como digo, que son ellos los verdaderos protagonistas y no nos vamos a extender más, pero aprovechando que está Eva, que como os he dicho, ella es la presidenta y, a nivel de, o sea, en Valencia, de la Comunidad Valenciana, pero representa no solamente al pequeño comercio, sino al comercio en general, pues me gustaría que nos dieras una pequeña radiografía, no muy extensa, en la medida posible, de cómo ve Eva desde su expertise al comercio en Valencia, porque es verdad que el pequeño comercio existe en todas las ciudades y a nivel no únicamente local, a nivel mundial, pero nuestro foco va a ser Valencia, ¿no? La ciudad en la que estamos. Entonces, Eva, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo, lo que quiero agradecer es a la Cátedra MESVAL y a José Manuel Pastor, decano de la Facultad de Económicas, la invitación a CEB, a la Confederación Empresarial. Yo soy presidenta de la provincial del CEB Valencia, a participar en esta mesa redonda y trasladaros nuestra visión respecto al comercio y el futuro de las ciudades. Estoy en la mesa sentado con 2 referentes de lo que es el comercio. Yo realmente, como actividad propia empresarial, pertenezco al sector turístico, pero también es un sector de venta, pero hoy estoy aquí para hablar del comercio. Sin lugar a dudas, el comercio es un sector estratégico, esencial y fundamental en nuestra economía, tanto por su aportación al PIB, os voy a dar una serie de datos para situar un poquito el debate, como por la generación de empleo. De hecho, representa en la ciudad de Valencia, según los últimos datos, el 35%, hablo de comercio en términos global, de la actividad económica. Y además creemos desde CEB que el comercio es muy importante por su papel vertebrador, porque da seguridad y da vida a las áreas urbanas. En este sentido, el comercio de proximidad creemos que tiene un contacto permanente con los ciudadanos, recogiendo sus facetas más cotidianas, sus inquietudes, su día a día. Y creemos que, en definitiva, da a la ciudad y a los barrios vitalidad, genera empleo y riqueza. Por eso, como os decía, creemos que es muy importante en la configuración y desarrollo de las ciudades lo que es la actividad comercial. Está claro que la situación derivada del COVID-19, una crisis sanitaria que ha desembocado en la crisis social y económica mayor de nuestra historia reciente, sitúa, casi me voy a quitar esto, me estoy agobiando un poco, como estáis lejos, ha generado para todos los sectores económicos graves problemas. Y precisamente el comercio es uno de los sectores más afectados, no solo a nivel nacional autonómico, sino también a nivel local. Y ahí nos lo dan los datos macroeconómicos. Quería citaros algunos rápidamente, lo voy a hacer. El paro en el sector, en el comercio de la ciudad en el mes de octubre es un 18% superior al que se registraba en octubre de 2019. Y tener en cuenta que no estamos computando a las personas en ERTES, porque las personas en ERTES se computan como empleadas. Después, en lo que es a la contratación laboral, también hay un desplome impresionante respecto del año anterior. En octubre, el número de contrataciones ha sido un 31% inferior al de 2019. En cuanto a lo que es actividad, no disponemos de datos municipales, de datos de la ciudad de Valencia, y por tanto os daré solo alguna referencia a nivel autonómico. En general, el desplome en actividad minorista a nivel autonómico ha sido el 6,7%, pero tener en cuenta que aquí incluimos todo tipo de actividad comercial,
También, por ejemplo, comercios de alimentación, donde ha habido una ligera bajada a nivel autonómico del 0,7, nacional del 0, una subidita del 0,1, pero eso significa que hay otros sectores de esa actividad comercial con un desplome muy superior que se sitúa en torno al 10,5%. Y esto es muy superior a la media de todas las actividades económicas, que en interanual está en estos momentos en 8,7%. ¿Qué quiero decir con esto? El sector comercio es un sector que se está viendo profundamente afectado por una crisis, con una crisis que además no sabemos, no hay certidumbre, no sabemos cuál es su espacio temporal. Ello impide a las empresas tomar decisiones de futuro, porque en definitiva en muchos casos, y mis compañeros lo comentarán, lo que se hace es verlas venir. Creemos que es necesario medidas de política económica que fomenten esa recuperación progresiva. Se está en contacto continuo con el Ayuntamiento de Valencia y es necesario esa mejora de liquidez en este sector y en otros. También la flexibilidad laboral. Creemos que los ERTE fueron una excelente medida a medio plazo, pero para una crisis posiblemente más corta, porque conllevan además compromisos de mantenimiento del empleo a posteriori. Y lo fundamental, y ya voy terminando, es dinamizar el consumo. Creemos que es absolutamente necesario, tanto para el sector comercio como para todos aquellos sectores vinculados a consumo, como podrían ser la hostelería, como podrían ser el sector turístico, medidas decididas de apoyo a la reactivación del consumo, porque en caso contrario esta crisis se puede profundizar. Y eso es básicamente lo que quería decir ahora, rápidamente. Muchas gracias, Eva. Y antes de que se me olvide, que el señor decano me lo ha recordado varias veces, agradecer, por supuesto, la presencia aquí de los asistentes y también a los que están en casa, que nos están siguiendo. ¿Y cuántos son? ¿Ya? 51, ¿vale? Sí. Entonces, agradeceros a todos. Lo iba a agradecer al final, pero bueno, como ya me lo ha dicho el señor decano 2 veces, yo, obviamente, lo agradezco ahora. Bien, pues muchísimas gracias, Eva. Efectivamente, la situación ocasionada por la pandemia es uno de los temas que trataremos hacia el final de la sesión, si nos da tiempo, pero hay otros cambios que también están afectando al pequeño comercio. Y puesto que el título de este diálogo tiene que ver con las ciudades, pues vamos a hablar de esos cambios fisionómicos que sin duda también en cierta medida pueden afectar al comercio. Por ejemplo, se han desarrollado nuevas áreas urbanas o se han abierto nuevas zonas comerciales. En ese sentido podemos, si echamos la vista atrás, vosotros sois jóvenes, pero hace 2 años ya os acordaréis de cómo estaba la calle Colón o la plaza del Ayuntamiento en Valencia, que no es como está ahora. Y quizá todos estos cambios que se producen en las ciudades pueden estar afectando de alguna manera, en cierto modo, al comercio. Entonces, una primera pregunta iría en esa línea. ¿Cómo esos cambios que se producen en las ciudades pueden o están afectando o se están afectando? Aquí lanzo la pregunta a toda la mesa, ¿vale? Para que intervengáis como... Está politizado, que da igual que somos un sector económico, que no somos ni de PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox, ni de Podemos, ni del PSOE, ni de nadie. Somos un sector económico que curiosamente se pone de acuerdo en unas conclusiones, y lo que no es aceptable es que la administración, que debe velar por esos intereses, te haga caso prácticamente omiso, ¿no? Por ejemplo, la movilidad, que es un poco ampliar lo que ha dicho de la accesibilidad al centro, pues es un ejemplo, pero todos estamos de acuerdo en que vamos a ciudades amables, que tienen que ir más transporte público, que tenemos que ir en bici, en patinete, andando, ampliar aceras, peatonalizar espacios. Estamos absolutamente de acuerdo en que eso es bueno. Es bueno siempre y cuando esté bien hecho, siempre y cuando tenga los procesos y la ciudad se vaya preparando, siempre y cuando la administración procure opciones a la gente para que acceda al centro. Entonces, pues el último cambio que ha habido, por ejemplo, que ha afectado mucho más allá de la pandemia, esto lo denunciábamos ya en el mes de febrero cuando se iba a llevar a cabo todo el cambio de las líneas de la MT, pues no sé hasta qué punto sois usuarios, pero hay muchísima gente que lo está sufriendo. No se ha hecho más eficiente, hay más tiempos de espera, es decir, se han ampliado los plazos de llegada de un punto a otro, lo hemos ido comparando, y se han ampliado en varios minutos la inmensa mayoría de ellos, y sobre todo ha ocurrido una cosa: se han desviado
todas las líneas que accedían al centro de la ciudad, le digo porque eso afecta mucho al comercio, que antes había, creo que pasaban, a la memoria, unos 75 autobuses por la calle de La Paz, San Vicente al centro, hoy en día pasa uno que es la C1, pasa unas 11, 12 veces por hora, contra 75 antes. A eso unimos la bajada de usuarios por la pandemia y al final pues el resultado es que pasan unas 1000 y pico personas al día por una zona por la que antes accedían más de 25.000. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se ha quedado aislado, es decir, si no se permite entrar con vehículo privado, se está incluso expulsando y tomando decisiones no consensuadas para expulsar al vehículo, que en términos generales queda muy bien y estamos de acuerdo, pero cuando des otras posibilidades, quizá no era el momento de hacer ese tipo de cosas y por eso pues, el diálogo debe ser mucho más intenso y ahora estamos planteando alternativas y cambios y sinceramente lo debo decir, no escuchan, no quieren escuchar, han dicho que no van a cambiar absolutamente nada y que no es el momento, cuando quizá lo que no era el momento es de hacer esos cambios. Todo el sector está temblando. La parte, si os pasáis por el centro histórico, pues igual os acabáis llorando si os importa algo el tema del comercio, porque hay muchísimas persianas cerradas y yo creo que, bueno, nuestra labor, y así vamos a seguir haciéndolo, es luchar y pelear por que se oiga ninguna intencionalidad política, sino simplemente una reclamación de un sector que lo está pasando muy mal, ¿no? No voy a extender más porque me vais a tirar. No, porque él me está pidiendo y no sé si luego Julio quiere añadir algo. No, yo es muy breve. Además, pues los análisis que se han hecho tanto por Isabel como por Rafa son totalmente compartidos. El análisis de turistas, el menor movimiento, el teletrabajo. Pero un punto muy importante y que lo estaba diciendo Rafa, pero yo lo quiero clarificar porque a veces hay confusiones. Desde la parte empresarial defendemos una ciudad más sostenible, una ciudad integradora, con alta calidad de vida. En absoluto es que nos opongamos a proyectos que avancen en esa línea. Ahora bien, creemos que tienen que partir de un diálogo, de un consenso, tanto con la ciudadanía, con ciudadanos y ciudadanas, como con las empresas, con los sectores afectados, con todas las empresas del entorno, ya digo, residentes, ciudadanos, los que se mueven. Y lo que ha ocurrido, y precisamente por eso se tienen que analizar soluciones, es que se han tomado medidas sin que existiese el adecuado consenso. Existe una mesa de movilidad donde realmente no se han aprobado esos cambios. Lo que sí que pedimos desde el ámbito empresarial es que si existen órganos consultivos, existen órganos y mesas para establecer un diálogo, que ese diálogo opere, porque así haremos cambios en pro de una ciudad integradora que se quedarán para el futuro y que serán aceptados por ciudadanía y por empresas. Muchas gracias, Luis. Sí. Ay, Julio. Yo coincido con el análisis que están haciendo. También lo que comentaba al principio Isabel, de que hay algo más de luz en los barrios que en el centro ahora mismo. La situación es complicada, pero sí que percibimos también del ayuntamiento que el centro es donde efectivamente está impactando de una manera más directa la crisis. Pero es verdad que, compartiendo por supuesto la filosofía de que las medidas tienen que venir consensuadas, el problema muchas veces está en cómo y qué entendemos todos por consenso. Yo voy a hablar un poco más desde mi experiencia, aunque sean en otros ámbitos. Nos reunimos todos los días con distintos sectores a la hora de abordar un problema. Yo recuerdo el último que hemos tenido la semana pasada, era el de los apartamentos turísticos. Y las visiones son tan contrapuestas, las posibilidades son tan diferentes, que muchas veces la administración no lo tiene tampoco sencillo. No quiero decir con esto que las cosas necesariamente se hayan hecho bien. Yo, mucho de lo que estaba comentando Rafa o estaba diciendo también Eva, entiendo que no es correcto. Lo que tenemos que ver entre todos es recuperar esa senda en la que, evidentemente, si la situación es distinta, las medidas también deben cambiar. Eso completamente coincido con lo que están diciendo. Gracias, Julio. Vamos a pasar a otro tema. También es otro de los cambios que se están produciendo que a los que debe hacer frente el pequeño comercio, y son los cambios en los hábitos de consumo. Nos encontramos hoy en día quizá ligado a los avances tecnológicos,
con un consumidor omnicanal, donde además de un consumidor que además está más informado, un consumidor que además de, por supuesto, acudir al comercio tradicional, acude al comercio online o con entornos virtuales, y un consumidor que además lo que quiere es vivir experiencias de consumo. ¿En qué medida el pequeño comercio hace frente a sobre todo a este consumidor omnicanal que igual está viendo algo en internet, está buscando unos pantalones, va a la tienda, se los prueba y lo ha visto en internet en un sitio, se los lleva, va a la tienda, se los prueba y se los compra en internet igual en otra página distinta. Ese es ese consumidor omnicanal al que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Hasta qué punto el comercio minorista, el pequeño comercio, conoce estos cambios en los hábitos de consumo del consumidor? Porque recientemente, esta semana mismo, recibí los resultados de un informe que se ha hecho por una consultora. Es de todos los sectores, no solamente del sector comercio, con más de 16.000 profesionales, pero el 75% no vendía online, por ejemplo. Entonces, no sé, hablaremos luego de la competencia online, pero en este caso hablamos de los hábitos de consumo. Sí, inicio yo y seguro que vamos a ir complementando. Tenemos dos grandes, yo creo que personalmente, nuestros pequeños, yo diría pequeños comercios especializados, sobre todo somos muy especializados. Dos grandes retos. Uno era introducir nuevas tecnologías, o sea, avanzar en ese sentido, y otro era el turismo de compras. Ese lo hemos dejado un momentito aparcado, que tenemos mucho por hacer ahí, que es nuestro una gran posibilidad de crecimiento, pero esto lo que ha hecho, desde luego, es acelerar la necesidad de estar todos al día. Yo soy una forofa de las nuevas tecnologías, muy bien, pero soy una enamorada del comercio físico de cercanía, porque tenemos un gran valor que no va a tener nunca la tecnología y que no va a tener nadie nada más que nosotros, que es el trato humano. Y se llama emociones, se llama la experiencia de compra, se llama el servicio, se llama el poder asesorar personalmente. Todo eso se pierde en el comercio online, aparte de ser muchísimo más sostenibles, porque imaginaos las de cajas que van bien en transportes y tal, que estamos produciendo solo para probar si me gusta algo que luego voy a devolver. Entonces, todo esto tiene que asentarse un poco. Esto es la novedad, estamos todos ahí, pero tenemos que sobrevivir todos los formatos. Lo mejor para mí es el equilibrio. Pero si el comercio online destruye lo mejor que tenemos nosotros, que es precisamente el trato de cercanía, el trato humano, el poder comprar algo, llevártelo ya, probarlo, cerciorarte, aconsejarte, etcétera, para mí yo creo que el desviar la atención y creer que nuestro futuro está en el online, no. Hay que tenerlo como tenemos un teléfono, como tenemos un ordenador y, por supuesto, darlo por hecho. La gente lo que tiene que hacer, lo que tenemos que conseguir es que nos busquen online, nos encuentren online y nos lo compren en físico. Eso es lo mejor, porque además lo vamos a hacer mucho mejor, va a haber menos cambios, etcétera. El problema es cuando ocurre al revés y la tendencia es verlo físico para en el mismo comercio, o sea, está ocurriendo que en el mismo comercio te están haciendo el pedido de las zapatillas online en el sitio más barato, en tu propio comercio. Quiero decir, pero bueno, por ser un poco positivos tenemos unos grandes valores que hay que mimar, proteger, desarrollar. El equipo humano es muy importante para nosotros y no hay que olvidarlo, porque es nuestro gran diferencial. El valor añadido es el trato. Sí, Eva, ¿quieres añadir algo? Yo quiero añadir, porque yo vengo de un sector, de las agencias de viajes, donde hace 20 años que se planteó este debate. Entonces yo creo que en el ámbito comercial, y siguiendo un poco lo que comentaba Isabel, lo fundamental es saber dónde está tu factor diferenciador, saber dónde quieres posicionarte. En el sector de agencias, aunque muchos de vosotros por vuestra edad pensarán que las agencias de viajes están muertas, se han dado dos fórmulas, la online y la presencial. Y aunque no os lo creáis algunos, las agencias presenciales, las agencias de viajes en general, lo que se compran por internet, el 80% se compra en agencias,
pero agencias online. Entonces yo creo que hay que saber combinar esa presencialidad con ese servicio que suponga un valor añadido, porque yo lo que sí que veo, y lamento comentarlo, es que te encuentren online y vayan en persona es muy complicado, porque los posicionamientos online son posicionamientos a base de billetes encima de una mesa. Son grandes inversiones, lo digo porque yo vengo de un sector donde podéis coger las cuentas de resultado de muchos de los proveedores y agencias online y veis la cantidad ingente que se gasta de inversión en Google. Por tanto, yo creo que cada empresa tiene que valorar un poco, dar ese servicio de cara a su clientela, trabajárselo, pero también saber dónde tú te puedes posicionar y ser fuerte y no plantearnos todos ahora que la digitalización es vender online, porque aparte la digitalización hay mucho más, pero eso lo daría para otro tema. Nada, muy rápido, que tendrás más preguntas. Simplemente dos cosas, bueno, comparto lo que han dicho las dos, tanto Eva como Isabel. Yo creo que el sitio está en la omnicanalidad, que seguro que la estáis estudiando mucho, ¿no? Es decir, al final, un negocio no puede ser hoy en día, es muy difícil que un negocio solo sea físico y también es muy difícil que un negocio solo sea online. Incluso estamos viendo que hay grandes plataformas, cuyos nombres no voy a mencionar porque se me pone la sonrisa hacia abajo, están también buscando tiendas físicas, ¿no? Porque al final creo que la combinación de los dos elementos es la clave del éxito. Tampoco hay que pensar en el caso del comercio como nosotros, un comercio localizado geográficamente en una zona concreta, tampoco hay que volverse loco y empezar a crear webs con plataforma de venta online pensando que vamos a vender en Singapur. Eso sinceramente es absurdo, y porque al final todo eso requiere de mucha inversión, de mucho trabajo y al final y sobre todo mucho dinero, ¿no? Mucha inversión, y probablemente es como abrir una tienda en el desierto, porque no vas a poder competir nunca en igualdad de condiciones con estas grandes plataformas. Tienes que buscar, como ha dicho Eva, tu sitio, tu cliente, tener muy claro qué cliente es el tuyo o cuál quieres, con cuál puedes ampliar y qué le puedes ofrecer de forma diferencial. Entonces, es enriquecer tu posicionamiento pues con esos valores tanto digitales como físicos. Cada uno sabrá qué servicio o producto tiene. Y otro, perdón, acabo ya, quiero apelar a vuestra conciencia social, porque sé que la tenéis. La gente joven hoy en día tenéis mucha conciencia social, entonces simplemente cuando le deis a un clic, porque sé que todos los de aquí le dais al clic, y no pasa nada, es decir, sois libres, aquí nadie se trata de criticar, sino que penséis un poco, simplemente, más allá de cuando estáis buscando la lógica comodidad en el sofá a las 11 de la noche o en la cama, comprando, quiero traer esto, que me lo traigan ahí 10 cosas y si no me gustan devuelvo 8, lo que eso supone, no ya solo para la sostenibilidad de las ciudades en cuanto a transporte, sino también en calidad de empleo. Es decir, el sector nuestro emplea a más de 210.000 personas, muchos jóvenes, mucho más que en otros sectores, muchísima mujer. Creo que eso es importante, las dos cosas, son dos colectivos que hay que apoyar, y más del 85% de los contratos son fijos. Es decir, creo que eso es un modelo que hay que defender, sinceramente. Entonces, bueno, os animo a que leáis, a que seguro que estáis estudiando esto y que vais a investigar más y al final toméis la decisión de compra que creáis mejor para vosotros, pero mirando un poquito más allá, porque a veces hay consecuencias que no valoramos y que al final son peores para la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Simplemente era eso. Muy bien, sí, fenomenal, gracias. Por tanto, podemos decir, nos dicen los miembros de esta mesa, que están teniendo en cuenta los hábitos de consumo, que es importantísimo conocer a ese consumidor que quieren tener ellos y, por supuesto, no estar perdiendo de vista lo que hace esa competencia virtual, ¿no? En cierto modo la tenéis que vigilar de algún modo. Y es cierto que antes para el pequeño comercio la gran, por decirlo de alguna forma, la gran amenaza eran las grandes superficies o grandes cadenas. Hoy en día existe esta competencia online de la que estaban hablando. Ayer fue el 11 del 11, estamos en pleno Black Friday, bueno, hay algunas empresas que ya están, otras que el otro día era el Single Day, ¿no? El Día del Soltero. En ese sentido, ¿qué medidas o qué acciones lleváis vosotros a cabo para hacer frente a estas acciones de esta competencia online que entiendo
igual no lo veis así, pero que es una competencia agresiva. Por empezar, seguimos así el turno. A ver, para mí el Black Friday, desde luego, es el cáncer de nuestro comercio en general. Es algo que ha surgido, no sabemos de dónde, casi parece como el COVID. Es decir, no está en nuestra cultura. Nosotros teníamos muy bien, hasta que estaban las rebajas, tienen su sentido, todos ganan en rebajas, todos ganamos. Nosotros nuestros excedentes los sacamos más barato y el cliente los compra más barato y todos ganan en la época en la que se hacen rebajas. Luego se empezó a desvirtuar con la otra crisis las rebajas y ya la pre-rebaja, las rebajas encubiertas, y luego se liberalizaron las rebajas, el Estado las liberalizó, con lo cual un caos. Pero entonces llegó el Black Friday, que nos viene en plataformas online, pero que todo lo malo lo copiamos, no entiendo el por qué. Entonces aquí el dilema es, cada empresa dice, me mantengo firme, hago mi política de precios, sabe mi consumidor que yo tengo una política clara que tendrá descuentos X, para eso tienes que ser fuerte, y poder aguantar el tirón de los años iniciales. O te lleva la marea, y porque si no lo pongo el descuento está vendiendo todo el mundo menos yo. O sea, esto es muy difícil, es una gran enfermedad. O sea, yo digo que es el cáncer. Pero bueno, ahora a nivel institucional, organizaciones, ya Rafa os comentará si puede o si tenemos cosas ahí. Pero es un tema cultural. Yo lo único que digo a veces es, grandes compañías, número uno de todos los sectores comerciales, no hacen nunca descuento. Pensar en una o dos que tenemos por ahí y les va muy bien. Y otras compañías que en descuento continuo normalmente están en bancarrota, les compran unos, viene un fondo de inversión. O sea, es pan para hoy y hambre para mañana siempre. O sea, esto de los descuentos, una empresa que mantenga su actividad con descuento permanente nos está engañando, claramente. Entonces, pues ahí yo soluciones veo muy pocas. Sí, Rafa. Nada, bueno, tiene toda la razón Isabel. Estamos pidiendo, y al menos se han sentado a negociar el Ministerio ya, volver a regular las rebajas, y fundamentalmente porque vosotros y nosotros como consumidores tampoco estáis protegidos. Es decir, ahora no se trata solo de que el mercado esté liberalizado y que tengáis los mejores precios, que es cojonudo, ¿no? Es decir, oye, cuantos mejores precios, mejor. Es que, igual no lo sabéis, pero muchas, digamos, grandes empresas, no vamos a decir nombres, crean producto adrede para esas promociones, llámese Black Friday, llámese rebajas, llámese lo que sea, con los precios inflados y haciendo un descuento que igual os dicen que es el 50% y que os están engañando. Como eso no está cubierto ni regulado por ninguna norma o ley, tienen libertad para hacerlo. Antes no. Entonces, decían, es que queréis que no os barran los grandes. Digo, sí, evidentemente, porque el secreto está en el equilibrio de formatos, ¿no? Pero ahora mismo queremos que se proteja los intereses de los comercios, de las empresas, para que puedan trabajar con unos márgenes razonables que le permitan una supervivencia, y ahí hablamos de todos los formatos, y por otro lado que el consumidor, que vosotros os veáis protegidos y tengáis una garantía, que ahora mismo, no os equivoquéis, no tenéis. Os pueden engañar como les dé la gana y no os vais a enterar. Pensáis que estáis comprando un descuento y va a ser mentira, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora, por ejemplo, desde la Confederación, nosotros llevamos una campaña este año que tiene un hashtag que es el futuro que compras. Es decir, es un poco apela a la conciencia, es decir, qué modelo de ciudad queremos en el futuro. En función de las decisiones que tú tomes hoy, vamos a tener un modelo de sociedad en el futuro. Pues planteadlo ahí. Si queréis entrar, es el futuro que compras. Y ahora para Black Friday hemos hecho un hashtag que es un futuro no tan black. Y al final jugando con los Black Friday, y que al final se basa en una campaña en la que a nivel toda la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Cámara de Comercio, que nos ha apoyado con fondos también, lanzamos en vez de descuentos, para competir, porque no podemos competir en descuentos y dedicar a destruir nuestros márgenes, vamos a competir dando premios en forma de dinero, ¿no? Es decir, bonos de regalo por hacer compras y luego mediante sorteos. O sea, al final, por venir a comprar al comercio de proximidad, pues os puede tocar un premio en forma de dinero, que son bastantes decenas de miles de euros. Pero al final tratamos de competir, pero no con las mismas reglas, igual que he dicho antes, con las plataformas. No podemos hacer una plataforma que intente competir con el de la sonrisa o con otros, porque fracasaremos, ¿no? Hay que
hay que pues eso, poner en valor aquello que nos diferencia realmente de esos otros formatos. Muchas gracias, Rafa. No sé si desde Julio quiere apuntar algo desde las instituciones públicas. Sí, muy brevemente comentar que coincido con que tenemos dos problemas. Uno es el del Black Friday, es un problema de regulación claro. Desde una perspectiva económica no se puede estar permanentemente de rebajas porque los precios al final no van a reflejar el valor de mercado y por lo tanto eso, como estaba comentando Rafa, se tiene que regular y se tiene que establecer entre unos parámetros de mayor orden. Y el segundo que comentábamos era una situación de fomento. Si lo otro era regulación, como decía al principio, fomento. Y ahí la administración local se puede colaborar con las plataformas, es decir, intentar ver, no que todos estén digitalizando, como también decía Eva, digitalizar es una cuestión de solo todos tener una página web. Hay mucho más detrás de lo que es el concepto de incorporar la digitalización a las empresas y, entre otras cosas, es muy importante en la cadena de producción, no solo en el marketing y en vender. Y ahí, habiendo un interés general en que el sector del comercio pueda también tener sus redes para crear mercados, las administraciones y la administración local en concreto, el Ayuntamiento de Valencia ha lanzado unos retos en los que algunas de las propuestas que se nos han planteado van en esa línea, como pueden también mejorar su competitividad, no, por supuesto, poniendo todos sus productos en esa plataforma, sino que aquellos que se considere que no necesariamente quieren ir a probárselos a la tienda o quieren usarlos en la tienda, puedan combinar un negocio mixto entre lo que es, podríamos decir, más presencial y lo que es más online, porque no se precisa tampoco ese contacto. Por lo tanto, me parece que tenemos que apuntar en esas soluciones. Bien, muchas gracias. Quería hablar también, pero el tiempo ya nos apremia y como al principio se va a pasar volando, ¿verdad? Quería hablar también, pero bueno, lo habéis comentado ya vosotros desde el principio en varias de las intervenciones, cómo se está afectando tanto la institución pública como en el sector privado y en el comercio, en el pequeño comercio, el tema de la pandemia. Entonces, porque prefiero no hacer ninguna pregunta al respecto, que ya nos lo habéis clarificado, aclarado vosotros. No sé si los que están aquí tienen alguna pregunta que formular. ¿Quieren formular alguna pregunta? No. Vale un punto, ¿eh? ¿No? Vale, he dicho antes que vale un punto en la nota. Cada pregunta. Entonces. ¿Perdón? Había una pregunta. Pues leemos esta pregunta. A ver. Y mientras tanto, mientras leo la pregunta, ahora a ver, el señor. Pregunta. De José Miguel Lorente. El fenómeno que algunos denominan como apocalipsis retail, por el cual tiendas físicas están abandonando el centro de las ciudades, por ejemplo Inditex, para concentrarse en centros comerciales, ¿cómo lo percibe el comercio minorista? ¿Oportunidad o amenaza? Porque puede languidecer aún más el centro de las ciudades. Gracias, José Miguel. Es al revés. El fenómeno que está ocurriendo es el contrario. Me extraña que lo pregunte. Precisamente las grandes insignias lo que sí que están haciendo es cerrar tiendas, porque al final esto también lo ha acelerado. Han visto que la rentabilidad también viene por la venta online, van a invertir en hacer más venta online y menos presencia física y más flagships, más tiendas grandes, insignia, ¿no? Y de hecho, Inditex es lo que está haciendo, no está retirándose del centro de las ciudades y abriendo los centros comerciales. Es más, si se plantea algo, retirarse de los centros comerciales. En Estados Unidos ya estamos viendo hace mucho tiempo lo que está pasando con los grandes malls. Y está claro que este es otro modelo comercial que no tiene nada que ver, la ciudad mediterránea, pero la tendencia, ahora mismo tenemos una enorme saturación de superficie bruta comercial alquilable en la Comunidad Valenciana. Y viene la inmensa mayoría por los grandes centros comerciales que hay a las afueras. De hecho, hay muchos que están languideciendo. Entonces, las tiendas, algunos funcionan, pero otros muchos no cierran, pues porque al final hay fondos de inversión detrás. Y de hecho ya hemos visto, hay un gran operador, se llama Intu en España, que tenía el proyecto de Paterna, que ahí veremos cómo acaba, que se ha retirado y ha acabado vendiendo porque ha entrado en suspensión de pagos, bueno, casi en quiebra técnica. Es un operador inglés de centros comerciales y entra en quiebra.
Entonces, la tendencia es a combinar el online y el offline, pero sobre todo a hacer menos tiendas y más grandes en el centro de las ciudades. Bien, otra pregunta que he leído y ya, por no excedernos del tiempo. Ah, sí, aquí hay alguien que quería intervenir. Ya. Sí, pero... Sí, porque pero es que son poblaciones que tienen una afectación, por ejemplo en Gandía pasa también, es decir, en sitios que al final tienen una afectación supramunicipal, por así decirlo. En las grandes capitales no ocurre eso, pero en las poblaciones más pequeñas o medianas sí que se puede dar, todavía tiene cierto tirón hasta que lleguen a la saturación y ocurrirá lo mismo, tardará lo que tardará, pero al final las tiendas tenderán a ir a los centros. Agradezco de verdad y encarecidamente las preguntas que están llegando al chat, pero no tenemos tiempo y me gustaría que nuestros ponentes nos dieran un titular de los retos, algún titular, cada uno de ellos, de los retos a los que se enfrenta el comercio. Ya no podemos hablar de un año que es el corto plazo, sino del súper corto plazo, y es el titular que os pediría es: ¿a qué retos se enfrenta el pequeño comercio en los próximos 2 meses? O los próximos meses. Sobrevivir es la palabra. Creo que tenemos que sobrevivir para poder continuar. Es que en un plazo tan corto y si la situación es crítica. La situación es crítica. Entonces, si fijas un plazo de 2 meses, la prioridad en este momento de las empresas es sobrevivir. De hecho, Rafa tendrá más datos. Las previsiones, ya no solo del sector comercio, sino de muchos sectores, es que puede haber una sangría significativa entre finales de año y principios del año que viene. Los ERTEs han estado enmascarando una realidad, crean una apariencia de menor desempleo, pero la situación es que es crítica, es que llevamos, en diciembre se llevarán 10 meses de sequía con cuentas en negativo. Sí, es que ha perdido dinero hasta Inditex. Es decir, no estamos hablando de que es el pequeño comercio, es que aquí está perdiendo dinero todo el mundo, según el sector al que pertenezca. Y ahora mismo pues calculamos que puede llegar a cerrar 1/3 del sector, que es una barbaridad. Imaginaos eso en términos de destrucción de empleo. Y por eso, al final, de cara no ya a los 2 meses, sino de cara a un futuro próximo, digamos, no tan corto, que ahora es sobrevivir y estar en modo tesorería. No pensamos en ganar dinero, en perder, sino en tener dinero. Es la colaboración público-privada en todos los sentidos. Es decir, es fundamental que todas las decisiones que se tomen sean de verdad dialogadas y consensuadas y tenidas en cuenta entre el sector privado y el público, porque si no, no vamos a salir ni vamos a ir hacia un modelo económico de ciudades que dé respuesta, ¿no?, a todo lo que ocurre. Sobrevivir, ¿vale? Julio también está de acuerdo. Coincido plenamente. Esa colaboración público-privada es la que nos tiene que marcar el camino en los próximos meses y años. Sí, bueno, yo creo que en este momento, a nivel de políticas que vienen marcadas desde Bruselas, que es en el fondo quien define el paraguas de la intervención pública en el resto de administraciones, la tesis de dar una vuelta de tuerca al gasto público no está encima de la mesa. Precisamente se coincide más en medidas que fomenten la actividad, lo estaban planteando también antes en la mesa, buscar mecanismos que promocionen el consumo de proximidad, un consumo que no genere huella de carbono, que sea cercano y que en la medida de lo posible podamos frenar algo la situación en la que nos estamos moviendo ahora mismo. Por lo tanto, no. El endeudamiento público sin ningún problema se aumentará para financiar las inversiones necesarias, como pueden ser plataformas, como pueden ser mecanismos de inmovilizado a nivel de balance
que permitan soluciones para las empresas, no para gasto corriente porque no procede. El debate de la fiscalidad en España es un debate que está abierto, que es complejo y que trasciende a la administración municipal, que es verdad que tenemos margen, antes os lo decían, y tenemos que revisar también las posibilidades que tenemos de ajustarlo a la nueva realidad, pero a nivel nacional no olvidemos nunca que España está 6 puntos por debajo de la presión fiscal que el resto de países de la Unión Europea. Si queremos tener los mismos servicios, necesitamos tener una presión fiscal acorde, siempre y cuando el sistema fiscal se reparta entre las mismas personas, unidades fiscales. Debate complejo, debate complejo. Sí, yo quería comentar una cosa, porque aunque pueda parecer incoherente, en estos momentos desde la Confederación y el ámbito empresarial pedimos presupuestos expansivos. Otra cosa es que pidamos que lo que es el empleo público se recorte o se controle, pero sí que creemos que tiene que actuar un poco de locomotora y motor la administración. Sí que pedimos esos presupuestos expansivos desde nuestra óptica. Lógicamente, el tema impositivo, no pedimos una bajada de impuestos indiscriminada, sí que pedimos que se estudien figuras impositivas porque de facto las cifras que maneja COE no es exacto que estemos un 6% por debajo de otros países. Es que, como decíamos antes, los números y las estadísticas son muy sufridas y dependiendo de lo que comparemos, porque si comparemos también cargas sociales de seguridad social española y otra serie de factores, hay diversidad de opiniones. Queremos una fiscalidad siendo conscientes de que es necesario para mantener el estado de bienestar el tener ingresos, pedimos una fiscalidad que lo tenga, pero que no penalice ni frene en una situación como la actual la actividad económica, porque si no se recupera la actividad económica, en definitiva, será una mala evolución de todos los españoles y españolas. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que yo no sé vosotros, chicos, pero yo disfruto muchísimo. Quiero agradecer a los ponentes el haber accedido con la que está cayendo a formar parte de este quinto diálogo. Sí, no es que está regulando. ¿Vale? Agradecer a mi señor decano, José Manuel Pastor, porque ha confiado en mí para actuar de moderadora de esta mesa y, por supuesto, a mis chicos, a los que ya les he dicho muchas veces que los admiro porque cómo están lidiando también ellos con esta situación de clases online y presenciales y hacen lo que pueden. Así que gracias a todos los asistentes por haber participado y enhorabuena por esta iniciativa de estos diálogos. Muchas gracias y yo creo que se merece un aplauso.